Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de seguir aprendiendo de tu palabra. Sabemos que tú eres el que nos das el querer como el hacer. Ayúdanos para que pues siempre tu espíritu sea el que nos gobierne y pues realmente estemos un corazón dispuesto para aprender de tu palabra. No queremos perdernos todas esas bendiciones tan importantes de estar en ella. Oramos por nuestro líder que es Gavino y por su esposita para que también ellos pues tú les obres en su corazón para que ellos pues puedan también seguir aprendiendo de tu palabra, aunque no puedan estar aquí con nosotros, pues que no dejen de escuchar los audios. Sabemos que hay veces que se complica entrar y pues, ellos por su trabajo, por las situaciones que a veces suceden en su vida, pues a veces no pueden, pero que tú los lleves a que estén escuchando los estudios y que estén estudiando la Biblia a lo largo del día, en cualquier otro día, como cada uno de nosotros, porque sabemos que no dependemos solo de un estudio o de un domingo para conocerte, sino de ser diligentes en el estudio como nuestra prioridad en cada día de nuestra vida. Bendícelos donde quiera que estén y que puedan regresar con bien a su casa. Y a nosotros bendícenos con tu palabra para que sigamos creciendo en ella y sigamos siendo hacedores de la misma. Te pedimos todo esto en Cristo nuestro Señor. Amén. Ok, estamos viendo una nueva educación. Estamos hablando de Daniel, que fue lo que estábamos hablando en el estudio anterior. Que Daniel se lo llevaron cautivo, querían disciplinarlo para que él pues se volviera babilónico, que se volviera pues como los que lo habían llevado cautivo. Y los babilónicos se extendía la ciencia, la filosofía y la literatura caldea. Y entonces ellos querían que Daniel y sus amigos se convirtieran en el sistema educativo dominante del imperio, que eso fue el último que vimos. Y la mayor parte del conocimiento caldeo estaba dominada por la importancia de la lengua caldea, un idioma influyente y práctico en la actividad comercial que Daniel estaba obligado a aprender. Y junto con varios otros idiomas y dialectos conexos, vimos que Daniel pues debía convertirse en un experto en lingüística, por decirlo así. Eso fue el último que vimos en el estudio anterior. La experiencia reeducativa de Daniel, que vimos nosotros que cuando Dios nos rescató a nosotros, también nos tiene que reeducar, porque estábamos acostumbrados, éramos mundanos, por decirlo así, y Dios nos saca de ahí para ser ahora celestiales, para ser ahora hijos de Dios, y por eso es que Él nos da la vestimenta, el fruto del Espíritu, etc. Pero tenemos que reeducar nuestra mente, como dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, tenemos que renovar nuestra mente para empezar a vivir como lo que ahora somos, en el contexto positivo, porque en el caso de Daniel, pues estamos hablando de algo negativo. Los caldeos habían aprendido, eran matemáticos, astrónomos, sabían mucha historia natural, agricultura y arquitectura. Y en esa época de la historia universal, los caldeos eran los pensadores y creadores más destacados en casi todas esas disciplinas. Hasta ese momento, la nueva educación de Daniel había sido probablemente una experiencia positiva, porque acuérdense que no había nada de malo en aumentar su conocimiento de matemáticas, ciencias y lenguas, ¿verdad? Así como nada de malo cuando tú vas a la escuela y aprendes matemáticas, ciencias y lenguas, estás estudiando otro idioma, no es nada de malo. El problema es cuando entras en filosofías, que también ahí te enseñan y que te empiezan a querer llevar a otro lado. Quieren que desaprendas los principios bíblicos, que cedas a ellos y que te vayas con ellos. Ese es el problema de andar en lo secular, en cosas que uno va aprendiendo a lo largo de la vida. Por eso, ¿qué es lo que más te está influenciando? Porque eso que te influencia es lo que va a gobernarte y lo que va a llevar tu comportamiento. Por eso tenemos que estar en la escritura día con día para gobernarnos. Si le huyes a la escritura, pues no esperes crecer, no esperes madurar. Es fácil decir soy cristiano separado de la escritura, no conocer la escritura. Por eso hay que tener cuidado. Es probable que, regresando a Daniel,
se enfrentaban a los típicos desafíos académicos que acompañan el aprendizaje de asuntos nuevos y al proceso de ajustarse a una cultura diferente, ¿no? Sin embargo, los babilónicos pronto le lanzarían un reto aún más difícil a Daniel. El objetivo final de los babilonios era reprogramar sus convicciones espirituales. Muchas veces eso es lo que pasa en los estudios académicos que tienen los jóvenes o los niños afuera, en lo secular. Muy por debajo del agua, muy sutilmente, tratan de reprogramar las convicciones espirituales de los cristianos o las cristianas. Sus convicciones morales, sus convicciones éticas, que es lo que estamos viendo a lo largo de estos estudios, que estamos hablando de la integridad bíblica. Nabucodonosor quería que Daniel y los otros jóvenes repudiaran su ascendencia judía, se olvidaran de Dios y dejaran a un lado la verdad de la palabra por el imperio babilónico. Y tristemente eso es lo que pasa con muchos creyentes cuando no tienen tiempo de estudiar la escritura. Satanás, tu carne, el mundo, busca la manera de que no estés en la palabra de Dios, te enreda como una enredadera para que te olvides de Dios y para que dejes a un lado la verdad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a Satanás le conviene que tú seas un cristiano, una cristiana débil, porque eres presa fácil. Y eso es lo que muchas veces eso hace. Y nosotros tenemos que estar alertas, ¿verdad? En todo tiempo para discernir eso. Y decir, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué sucede eso? ¿No te ha pasado que en algún momento de tu vida te propones conocer a Dios de una forma más madura? Tomar cursos en la iglesia, en la semana. Y precisamente cuando te propusiste, esa semana hay más atareada que otras situaciones, otras cosas que se te presentan y que te alejan de ese propósito y tú cedes a eso y entonces se queda en un simple propósito vano porque no lo llevaste a cabo, porque eres débil, porque no te pusiste a hacer lo que tenías que hacer por encima de cualquier cosa, como diciendo yo me propuse, este tiempo es un compromiso que tengo con el Señor, no lo tengo con las personas. Porque hay quienes dicen, pastor, ¿qué cree que no vine a la iglesia? O no tomé un estudio, los que toman en la iglesia o como este que estamos tomando, ¿no? Es que tuve un compromiso. Ah, caray. ¿Y entonces este no es un compromiso? ¿El estar en un estudio no tienes un compromiso con Dios? ¿Es en serio lo que dices? ¿Se dan cuenta lo fácil que podemos caer? Este es un compromiso que tú tienes con Dios, no con el hombre. Y es infinitamente mayor y mejor que cualquier otro que se te atraviese. Y tú tienes que saber discernir, tener discernimiento y decir, no, porque ya tengo un compromiso, pero decirle a los demás, no a Dios. Porque Dios siempre sale perdiendo, hermanos. Dios siempre sale perdiendo. Ahí hay que usar el discernimiento. Entonces, hay que tener cuidado, nuevamente se lo estoy recalcando y recalcando. Tal vez a veces ustedes me vean muy duro, muy directo, tal vez hasta a veces pudiera lastimarle lo que hablo. Pero a veces cuando sentimos que la Biblia nos golpea, ¿por qué crees que es? No es porque vamos bien o porque voy bien, sino porque voy mal. ¿Y por qué hablo directo así? Por amor, porque no quiero que te engañes, no quiero que se engañes en el mundo. No puedes hacer eso. Tienes que estar alerta para probar lo mejor. Y para que realmente vivas en integridad en tu servicio en la iglesia, que ese es el propósito de esto. Si vivimos eligiendo otras cosas antes que lo prioritario, pues donde está tu corazón está tu tesoro, se los he dicho muchas veces. Para llevar a cabo esa radical reeducación, regresando a Daniel nuevamente, los babilonios le exigieron a Daniel que ahondara en el vasto conocimiento que ellos tenían de la astrología, de la mitología, incluyendo las leyes sobre la creación y de una gran inundación. ¿De qué?
de las artes mágicas y de su clase de politeísmo que ellos tenían. Querían que ellos tuvieran mucho vasto conocimiento de eso y que se olvidara de esas tonterías que le habían enseñado los judíos, así como a veces nos dicen a nosotros, ¿no? En realidad los babilonios estaban dirigiendo un sofisticado programa de lavado de cerebro, por decirlo de esa manera, que habría de transformar. El mundo te quiere lavar el cerebro, Satanás, tu carne te quiere lavar el cerebro para alejarte de tu identidad y de lo que realmente debes estar haciendo. Eso es lo que estaba pasando a Daniel. Daniel era un humilde joven hebreo. Estamos hablando de un joven, un jovencito. Entonces los babilonios cambiaron también el nombre de Daniel. ¿Se acuerdan que le pusieron Belsasar? Y eso nos puede parecer algo sin importancia, que le hayan puesto Belsasar, pero para la gente del antiguo Oriente Medio, la identidad de una persona, la personalidad y a veces su estilo de vida estaban todos ligados a su nombre. O sea que si le cambiamos el nombre y cambiamos todo de él. Así era en aquella, en el Oriente Medio. Era su forma de pensar, era la importancia que tenía el nombre. De hecho, en ciertas sociedades agrarias y nómadas más antiguas, si alguien o algo no tenía nombre, la gente le consideraba como inexistente, o sea, no existe esa persona. ¿Qué tan importante era el nombre? Por eso le cambiaron el nombre de Daniel a Belsasar. En su cultura así era. Todos los babilonios como los judíos reconocían la importancia de los nombres. Fíjense lo que significa Daniel. En hebreo, Dios es juez. Eso significa Daniel en hebreo, Dios es juez. Y el significado caldeo del nombre Belsasar, fíjense lo que significa Belsasar. Es Bel provee o el príncipe de Bel. Otro Dios. Te quitas de ese Dios y te vas a venir a este otro Dios. Con el nombre, empezando por el nombre. Bel provee o el príncipe de Bel. Eso significa Belsasar. Exteriormente el nuevo nombre de Daniel sugería que era discípulo de un dios pagano. Pero anteriormente Daniel tuvo la valentía de fijar normas y de seguir siendo un siervo del Dios verdadero. Daniel estaba dispuesto con la ayuda de Dios a cooperar solo hasta cierto punto en cuanto a su adoctrinamiento babilónico que hemos estado viendo que ellos querían hacer. Dice, yo voy a colaborar, pero sé hasta dónde. Por eso tú cuando vas en la escuela, en tu trabajo, como joven, como jovencita, que son los que más atacan hoy en día en las redes sociales, en la tele, en la escuela, todo, tienes que tener mucho cuidado. Tienes que checar todo intelectualmente, lo que te entra, lo que te dicen intelectualmente por el filtro de la escritura. Siempre. Y ceder en cosas que no te afecten en tu vida espiritual, como las que ya vimos aquí con Daniel. Ceder hasta cierto punto. Cuando te pidan algo que va en contra de la escritura, ahí definitivamente no. Y háganle como quieran. Si te corren del trabajo, de la escuela, de donde tú quieras, o te dejan de hablar, no importa. No podemos ceder nuestras convicciones por los hombres. Y ni aún por la misma familia, hermanos. Por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos o por tus familiares que te lleven o que te quieran alejar de Dios. No puedes hacer eso. Porque entonces estás amando más a los hombres que a Dios. ¿Y qué dijo Dios? Cualquiera que ame más a su padre, su madre, etcétera, antes que a mí, no es digno de ser mi discípulo. Daniel 1:8, fíjese cómo dice ahí, Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Se acuerdan que había restricciones en cuanto a la comida? Querían que comiera de todo y él dijo no. Ya aprendo todo lo que ustedes quieran, pero ya esto va contra mis principios que él había sido inculcado con los judíos. Dijo, yo ahí ya no le entro. Y trató de conciliarlo de una forma respetuosa.
No fue alguien grosero tampoco, ¿se dan cuenta? Los babilonios coronaron su programa educativo para Daniel y sus amigos ofreciéndole raciones diarias de la mejor y más rica comida y bebida. Porque comía la comida que comía el rey, básicamente. En otras palabras, Nabucodonosor y sus colaboradores querían seducir a los jóvenes judíos con algunos de los privilegios y beneficios propios de la clase más alta de la sociedad babilónica. Pensaba que si Daniel y los otros probaban los lujos de su nuevo estilo de vida, se sentirían obligados con sus nuevos dueños y se disociarían de sus antiguas costumbres. Es lo mismo que pasa hoy día, que te ofrecen un mejor puesto, fama, prestigio. Satanás utiliza eso. ¿Para qué? Para que te deslindes de tus principios que tenías como cristiano, como cristiana. No es diferente, pero Daniel no sucumbió a la tentación, sino que más bien adoptó una posición de integridad bíblica. Recuérdense que el tema principal de estos estudios es la integridad. Ciertamente los beneficios de la preparación académica que recibió, pues le ayudaron mucho a madurar. Pudo mejorar sus conocimientos y su competencia en lingüística y varias otras ciencias ya. Eso sí, en ese aspecto le ayudaron. Poseía el discernimiento necesario para resolver asuntos que tenía que ver con la astrología, por ejemplo, la mitología y las religiones falsas. También podía tolerar el que le hubieran dado un nombre pagano. ¿Por qué? Porque él sabía que eso no reflejaba la actitud de su corazón hacia Dios. Le decía, aunque me pongan otro nombre, yo sé a quién adoro y sin quién he creído, como decía Pablo. Pero fíjense que el asunto de la comida y bebida, aceptar fue disputado de inmediato. Daniel conocía bien las restricciones dietéticas del Antiguo Testamento que Dios había establecido para su pueblo, incluidas las normas en cuanto a la pureza en la preparación y consumo de la bebida, de las comidas. Levítico 7, 23, 27. Levítico 7, 23, 27. Y Deuteronomio 12, 15, 28. Deuteronomio 12, 15, 28. Había de buey ni de cordero ni de cabra comeréis. Hasta ahí, ¿verdad? Buey, ni de cordero ni de cabra comeréis. La grosura del animal muerto fue despedazado por fieras. Se dispondrá para cualquier otro uso, mas no comeréis, porque cualquiera que comiere grosura de animal, del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que le comiere será cortada de entre su tierra. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar de donde habitéis, ni de mujeres ni de bestias. Por último, cualquiera persona que la alguna sangre, tal persona será cortada de entre su tierra. Ok. Éxodo 24, 5. Éxodo 24, 5. Dios vive en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las sembrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Bueno, aquí en estos textos que me dieron, además del hecho de que no cumplían las normas dietéticas, había otro motivo por el cual Daniel no podía aceptar la comida de Nabucodonosor. Porque antes de servir la comida y el vino, esos eran dedicados a los dioses falsos de Babilonia. La ley de Moisés prohibía a los judíos que participaran en cualquier forma de idolatría, como ya lo leímos. Si Daniel hubiera comido una porción de la comida real ofrecida a dioses extraños, habría estado participando en un banquete pagano, en una forma de idolatría.
Y como Daniel estaba consciente de todas estas pautas, él conocía, fijó un límite bien claro en cuanto a la comida del rey. Su acción constituyó una parte básica de integridad genuina y de una vida sin transigencias. Nosotros como creyentes debemos fijar límites de convicción en tu vida, en lo que haces, en lo que te dicen, aquí, allá afuera, incluso dentro de tu propia casa, en tu propia familia. Tienes que fijar límites de convicción. ¿Y cómo? Donde las escrituras las fijan, ahí tú tienes que fijarlas así. Y tienes que tener discernimiento al estudiar la escritura para que sepas cuando alguien te está pidiendo o te está alejando de Dios. Y sepas decir no. En otra ocasión. Ahorita no puedo. Después lo hago. No sé. Pero ahí tú tienes que ver cuáles son tus prioridades, obviamente, porque dependiendo de tus prioridades va a ser de acuerdo a cómo reaccionas, a cómo decides. Si la verdad de la palabra de Dios se opone a la sabiduría del mundo en un asunto determinado, tú debes de alinearte ¿con quién? ¿Con el mundo? ¿Con la palabra? Con la palabra de Dios. Tristemente hay quienes hacen lo contrario. Y tienes que tener mucho discernimiento porque hay cosas que intrínsecamente no son malas, pero que te están desviando de hacer, te están desviando, te están entreteniendo para que tú no estés haciendo lo que debes de estar haciendo. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Cuanto más leemos y analizamos la vida de Daniel, más claramente vemos la integridad que él tenía. Su estilo de vida no comprometido contrasta abiertamente con el modo en que muchos creyentes vivimos nuestras convicciones, ¿verdad? Porque muchos de nosotros tendemos a vacilar y a dar explicaciones ambiguas en cuanto a las razones por las que nos abstenemos de particular en ciertas actividades seculares. Das explicaciones ambiguas. O sea, te da pena decir, la Biblia dice esto, y yo soy un creyente y yo no puedo hacer eso. Y a veces damos otra, no, es que no puedo, es que tengo otras cosas que hacer, pero no dice las razones verdaderas. ¿Por qué? Vacilamos. Y la Biblia dice que quien se avergüence de mí, yo también me avergonzaré cuando venga. Tenemos que hablar la verdad, vivir la verdad, para que no nos tachen tampoco de hipócritas o de pura apariencia. Aquí Daniel aprovechaba las oportunidades ¿para qué? Para expresar sus convicciones. Él las aprovechaba. Daniel no escogió la salida fácil cuando presentó su oposición a Aspenaz. Por el contrario, fue directo al meollo del asunto y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminar, perdón. Daniel 1:8, vuelven a leer ahí. Sí lo di, ¿no? ¿Verdad? Herodi, otra vez léeme el Daniel 1:8. Para que veamos cómo Daniel lo dijo. No escogió la salida fácil. A contaminarse. ¿Se dan cuenta? Al negarse a aceptar la rica comida y el rico vino babilónico, que estaba muy apetecible, porque a veces el mundo te ofrece cosas que son apetecibles. No te va a ofrecer cualquier cosa que no quieras, que no se te haga atractivo, atractiva. Te va a ofrecer cosas que apelen a tu naturaleza carnal, a tu cuerpo, algo que te tiente. Algo apetecible, acepto a Satanás. Aquí el joven Daniel demostró una atrevida osadía que es una característica inevitable de una vida sin transigencias. Daniel acentuó su osadía al emplear una palabra muy fuerte, contaminarse. Esta palabra está asociada a través de todo el Antiguo Testamento con cualquier cosa que fuera una abominación al Señor.
Sinónimos de contaminación son adulterio, corrupción y descomposición. Y definitivamente Daniel no tenía pelos en la lengua para decir las cosas como son. Las valientes palabras de Daniel reflejan sus deseos de explicar bien el por qué la comida real significaba para él contaminarse, que era abominación para mí. Lo dijo claro. No dijo, es que ahorita no tengo hambre, es que no me gusta eso. No, eso es abominable para mí. O sea, decir las cosas como son, cuando te cuestionan allá afuera. Entonces eso quiere decir que explicó los fundamentos de las normas dietéticas judías y que le dio a Aspenaz unas palabras cuidadosamente escogidas acerca del pecado de la idolatría. Lo hizo con respeto y de una forma muy sabia. Una atrevida osadía significa ser completamente transparente en cuanto a tu posición respecto a lo que es justo o injusto. Ya quien les preguntan, creyentes, profesos, artistas por ahí conocidos, ¿qué dice sobre los homosexuales, por ejemplo? Y no dicen, eso es pecado. La Biblia, no. Como que ahí filosofan y hablan y al final no dicen lo que la Biblia dice, claro. ¿Por qué? Porque pues no quiero que queden mal, no quiero que me dejen de seguir, no quiero que me ataquen, no quiero que me dejen de contratar, no sé. Hay muchas opciones y prefieren la gloria del mundo que la gloria de Dios. Por poner un ejemplo, Proverbios 29-25. Sí. ¿Se dan cuenta? El temor del hombre pondrá lazo. Te va a atrapar cuando no eres valiente en tus convicciones bíblicas. La mayoría de las personas, incluso los creyentes, nos dejamos intimidar por las opiniones de los demás, ¿verdad? Nos dejamos intimidar por sus opiniones y a veces fallamos en la norma bíblica de tener una atrevida osadía y defender nuestra fe. A veces pudiera ser porque no conocemos nuestra fe, pero debemos de conocerla, como Daniel. Daniel y otros grandes personajes de la Biblia creían, como dice después el versículo 25, la parte del versículo B que me leyeron, el que confía en Jehová será exaltado, dice. ¿Te das cuenta? La Biblia abunda en ejemplos de cómo la confianza en Dios lleva una atrevida osadía. David lo dice en Salmos 49:10. Salmos 49:10. Chuy. Fíjense cómo lo dice ahí, cómo lo expresa David ahí. Salmos 49:10. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Ahí está, como lo dice David. Y luego vemos el profeta Isaías 57. Isaías 57. Porque Jehová, Señor, me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Porque a veces a las personas del mundo te puede avergonzar. Tú sabes que en Dios no vas a ser avergonzado jamás. El Señor nunca te va a avergonzar. Y luego vemos a Juan el Bautista, en Mateo 3, 7, 8.
Mateo 3, 7, 8, vemos a Juan el Bautista cómo habló claro y valientemente durante su ministerio. Mateo 3, 7, 8. Dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían al bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Aquí vemos cómo también Juan el Bautista habló claro y valientemente. Y todas las veces que el apóstol Pablo se hallaba presionado a causa del evangelio, proclamaba también valientemente a Cristo. También lo vemos ahí acá a él. Y luego vamos a ver Filipenses 1, 27, 28. Arodi, Filipenses 1, 27, 28. Sí, hermano, voy. Filipenses, ¿qué, perdón? 1, 27, 28. Ahí Pablo estaba presionado, pero proclamaba valientemente a Cristo. Ajá. Y en nada intimidados por los que se oponen, para que para ellos sientan para vosotros de salvación. Bueno, ahí vemos cómo ellos combatían unánimes por la fe, el evangelio, y nada los intimaba, por los que se oponían nos intimaban. Pablo exhorta a los cristianos a procurar un estilo de vida en esa clase de valentía. También vamos a ver cómo le dijo 2 de Timoteo 1, 7, 8. 2 de Timoteo 1, 7, 8, para ver cómo lo hizo también ahí. Sino participan en las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. También menciona a través de Timoteo que tenemos que tener una vida atrevida, osadía. No tenemos un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces, los creyentes como nosotros que vivimos en una vida sin claudicaciones, pues vamos a terminar invariablemente estableciendo pautas que exceden la norma. No nos conformamos con el estatus del mundo, ¿no? Daniel es una vez más nuestro ejemplo en cuanto a este principio. Daniel estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel. Y dice allá el texto, que creo que no lo puse, lo voy a leer. Dice, te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y nos den legumbres a comer y agua de beber. Hablando de cuando no quiso comer la comida del rey. Y el vegetarianismo, o por lo menos el semi-vegetarianismo, disfruta de cierto grado de aceptación hoy día. Hoy día hay muchas personas vegetarianas, pero no es la dicta normal para muchas personas. Y tampoco lo era para la época de Daniel. Sin embargo, él decidió comer una mezcla de legumbres y semillas para poder establecer una pacta más elevada. Asimismo, decidió no beber ningún tipo de vino y mucho menos el del rey. En realidad habría estado bien dentro de la ley el beber vino. Después de todo, cuando se mezclaba y diluía adecuadamente, pues el vino era algo corriente en la sociedad judía. En ese sentido, no era pecaminoso como hoy día beber vino o emborracharse, porque lo diluía en poquito y no emborrachaba, era como tomar agua desinfectada, ¿no? Éxodo 29, 40 y 41. Éxodo 29, 40 y 41.
comín y aceite de olivas machacadas, y para la libación, la cuarta parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Libación era el cultivo, ¿no? Ajá. Sí, entonces fíjense, sabemos que la Biblia no dice que tomar vino sea pecado, eso es claro, la escritura. En aquella época, pues menos, porque no había tantas bebidas como hoy día de refrescos y jugos y etcétera, etcétera, ¿no? Y ellos tenían que hacerlo, pues para mezclarlo adecuadamente y diluirlo como un desinfectante, por decirlo de esa manera. No había agua potable tanto como hoy día. Y era la manera en que ellos se cuidaban. No es pecado tomar vino. Y la Biblia dice todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, hay que tener mucho discernimiento en eso también. Hoy con las bebidas que hay ya de todos sabores y colores, pues ya, si tú tomas vino, una copa, pues la motivación hay que ver por qué. Ha habido tantas otras clases de cosas que puedes tomar. Pero eso no es el tema aquí. Nada más lo estoy aclarando como un paréntesis de por qué en aquel entonces pues no era ni un problema. Por eso Daniel lo rechazó, no porque fuera un problema. Eclesiastés 9:7. Eclesiastés 9:7. Vamos a ver ahí lo que dice. Eclesiastés 9:7. Y luego Isaías 55:1. Isaías 55:1. Isaías 55:1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Bueno, en la que me leyeron primero de Eclesiastés 9:7, asocia el beber vino con un corazón alegre, así lo asocia. Y en Isaías 55:1, el vino es en realidad un símbolo de la salvación. Ahora hay que tomar en cuenta que Eclesiastés lo escribió Salomón en un declive espiritual. No era en su apogeo espiritual, estaba declinando y escribe todo Eclesiastés en un vivir y un sin Dios, por eso dice todo es vanidad. Y por eso lo asocia el vino con un corazón alegre. Hay que checar también el contexto ahí. Si no estuviera hablando de que es bueno emborracharse, ¿no? Entonces es una forma separada de Dios. Y en Isaías 55:1, como ya dije, un símbolo de salvación. Por tanto, una vista del uso común del vino por parte de los judíos era normal en ese sentido. ¿Por qué decidió Daniel no beber el vino del rey? Ya vimos que no fue por un pecado o algo que pudiera ser. Daniel sabía que los líderes estaban consagrados a mantener una pauta excepcional de excelencia espiritual y debían hacer sacrificios personales. Vamos a ver ahí en Levítico 10:8-11. Levítico 10:8-11. ¿Cómo vamos a ver cómo lo ilustra aquí esa verdad? Nada leo el 8 al 11. 8, 9, 10 y 11. De reunión, para que mures. Tanto perpetuo será para vuestra generación, para poder discernir entre lo santo y lo que entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los profetas que Jehová les ha hecho por medio de los. Eso lo sabía Daniel.
Dios estableció un estándar más elevado para los sacerdotes. Ahí lo vemos. Los sacerdotes debían abstenerse de beber vino de cualquier bebida fuerte para no caer bajo la influencia y menoscabo de su juicio. De modo similar, vamos a ver otros pasajes que contienen advertencias a los líderes acerca del consumo del vino. Proverbios 31, 4, 5. Proverbios 31, 4, 5. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. ¿Se dan cuenta? Y luego Lucas 1:15. Lucas 1:15. Sí. Porque será grande delante de Dios. Todo será lleno de Espíritu Santo, aún desde el vientre de su padre. Ahí estamos hablando de quién, de Juan el Bautista, ¿verdad? Que está diciendo que no iba a beber vino, o sea, ellos no iban a beber. Primera de Timoteo 3:3. Primera de Timoteo 3:3. Ok. Vamos a ver ahí como exige que los ancianos de la iglesia no sean dados al vino también. Primera de Timoteo 3:3. Primera de Timoteo 3:3. Ahí está, y también obviamente Tito también menciona que los diáconos y los pastores siempre le dice que no sean dados al vino. Un comentarista menciona que si hubiera sido nuestra época, les hubiera prohibido cero por la situación en la que estamos hoy día. Y lo fácil que es que el vino te beba a ti, por la situación que antes era muy raro las borracheras. En aquella época no era tanto como ahora. Sí vemos algunas borracheras ahí, ¿no? Que ocurrieron ahí con algunos hombres, pero era muy raro, no era muy común en aquella época decir que eran borrachos. No existía eso. Y eso también es importante entenderlo porque cuando Jesús hizo el vino, el primer milagro no es para una bola de borrachos y él, órale, para que sigan emborrachando. No. El que él hizo era infinitamente mayor que el que, pues natural, porque él lo creó de la nada, ¿no? Bueno, le dieron el vaso, la jarra de agua y él lo hizo el mejor vino, lo cual significa que tampoco era, pues muy, sí emborrachaba obviamente, pero el hecho de que el Dios haya creado el vino no significa que él es el culpable de los borrachos, ¿verdad? O que haya creado la droga, culpable de los que se drogan. Por ejemplo, la marihuana, que es una planta, o sea, Dios creó todo para nuestro bien, el problema está en el hombre, que el hombre agarra las cosas y las pervierte. Ese es el problema aquí. Entonces, para terminar, lo que Daniel decidió en cuanto al vino y a la comida no kosher, que así le llaman los judíos, que es no autorizada por la religión judía, puro kosher comen ellos, ¿no? Algunos de ustedes saben, lo han visto, pero eso de lo que decidió en cuanto al vino no era un absoluto inaudito. Él quería distinguirse de los borrachos y glotones de ahí de la corte real de Babilonia, los que pudiera haber, porque los paganos, ¿no? Para que no hubiera confusión alguna entre sus pautas y las de ellos, Daniel decidió beber solo agua, dice el texto. El decidir no beber vino no nos hace por sí solos más espirituales, eso también lo aclaro, porque hay que saber interpretar la escritura. Tú tomas una copita como ahorita alguien que acostumbra a ir a un lugar o un país donde la costumbre es, como hemos estado hablando, una copita ahí en tu comida, ¿no? Y otro que dice, no, yo no tomo. Y luego a veces caemos en el error de, no, yo soy más espiritual porque yo ni una copa tomo. No, eso no tiene nada que ver. Lo que entra no te hace ni más santo ni más nada. Hablando de cosas que no son pecado, Ya cuando te llegas a la borrachera, ahí sí es otra cosa. Pero estamos hablando de eso y como dice Pablo, yo tengo derecho, ¿verdad? Tienes derechos.
todo me es lícito, pero no todo me conviene, y tengo que tener discernimiento de saber qué es lo que te edifica y qué no te edifica, incluso en estas cosas, en tomar o comer algo, o ponerte un tatuaje, un arete. La pregunta aquí es, ¿te edifica o no te edifica? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Para qué lo estás haciendo? ¿Eso glorifica a Dios o no glorifica a Dios? Y ahí tú mismo vas a tomar tu decisión con respecto a esas cosas. Entonces, si tú tienes tus convicciones, tú tienes tu fe, y tienes que tener tus convicciones, ¿no? En estas cosas que a veces están grises en la Biblia, se adquiere discernimiento, y cuando andamos en el Espíritu Santo, Él hasta en esas cosas te lleva a hacer lo correcto, sin necesidad de que nadie te lo prohíba, o nadie te diga nada. Tú solamente decides, no, esto no me edifica, o sea, no hay necesidad, ¿para qué? ¿O por qué? Y ahí te puedes dar cuenta de muchas cosas. Eso no te hace más espiritual. Lo que te hace espiritual, como se los he dicho, es tu santidad, tu integridad que estás viviendo, como estamos estudiando. Daniel decidió beber solamente agua. Entonces, el que haya hecho eso es una manera como podemos establecer una pauta más elevada y así evitar situaciones comprometedoras, ¿verdad? Y toda apariencia de mal. Porque Pablo dice, si yo, como dije, tengo derecho a ponerme un tatuaje, tengo derecho a ponerme un arete, tengo derecho a tomarme una copa, tengo derecho a comer carne de cerdo, carne de sangre, yo sé que eso no es pecado. Sí, pero si es tropezadero para un débil, ¿qué dice Pablo? Me abstengo completamente. Cedo mis derechos por amor a ellos. Ese es el principio aquí. Ese es lo más importante. Y entonces ponemos una pauta más elevada para no comprometer a otro, para no ser tropezo de otro. Y lo bueno, pues ellos te lo tomen como mal, como pecado. Primera de Tesalonicenses 5:22. Primera de Tesalonicenses 5:22. Vamos a ver qué dice ahí. Le toca... Primera de Tesalonicenses 5:2. ¿5:2? 5:22, perdón. 5:22. Ok. Sí. Y ahí entra lo que les acabo de decir. Tal vez para mí no sea mal, pero para el otro tal vez sí lo sea. Y entonces, como cada uno tiene su fe y van débiles, que te vean haciendo algo que tú sabes, pero ellos todavía apenas están aprendiendo, están creciendo, y traen arrastrando pues muchas cosas atrás y creen que todo es malo, y creen que todo es pecado. Tienes que enseñarles, tienes que mostrarles con el ejemplo, abstenerte totalmente y enseñarles para que ellos crezcan y no se queden así en esa debilidad. Eso es lo que tenemos que hacer. La consagración de Daniel debe servirnos de motivación a todos nosotros que deseamos seguir el camino más elevado. Dios me pide esto, yo me voy más arriba. Me voy más elevado en su poder y en su fuerza. Y que nos caractericemos por una dedicación sin concesiones y por la integridad. No decir como aquellos que, ¿qué? Yo sé que no es pecado y si es problema para ellos, me vale. Es su problema, no el mío. ¿Acaso eso será santidad? ¿Eso será integridad? No, te debe de importar lo que piensen de ti. Porque lo que piensen de ti, piensan del Dios que tú sirves y del Evangelio que tú predicas. No se trata de hacer lo que yo quiera. Con que yo esté bien, para mí esté bien, lo que ellos digan no me interesa. No, no debe de ser así. Aquí vemos ese principio con Daniel, ¿no? La Biblia está llena de la verdad de que Dios le agrada la rectitud y que Él bendice a los que le sirven y a los que le obedecen. Y si cedes tus derechos como Pablo, por amor a los demás, ¿qué? No pasa nada. Salmos 92, 12, 14. Salmo 92, 12, 14.
Ahí vamos a ver cómo dice sobre los justos, sobre los que le sirven y los que le obedecen. Salmo 92, 12, 14. ¿Quién le toca? A Chuy, ¿no? Florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Ahí está lo que dice sobre los justos, sobre los íntegros, los que viven conforme a la integridad que estamos viendo aquí con Daniel, en nuestro servicio en la iglesia, en la casa, en la escuela, en el trabajo. Nunca ceder nuestras convicciones por nada que el mundo te ofrezca, ni Satanás, ni tu propia familia. No. La vida de Daniel se ajustó a ese modelo, tal como se evidencia por la manera como fue aceptado en la corte de Nabucodonosor. Daniel 1.9, fíjense lo que ahí lo dice. Daniel 1.9. Vamos a ver qué pasó ahí con Daniel. ¿Se dan cuenta cómo Dios respalda siempre que uno actúa conforme a su voluntad? Aunque a veces tengamos que sufrir por obedecerle, Él siempre va a respaldarlo. Daniel se benefició de la protección sobrenatural divina de Dios en medio de circunstancias muy desafiantes. Lo que le ocurrió con Daniel es un estímulo recordatorio para nosotros de que Dios está en control de todo, incluso de lo que piensas, de lo que sientes, incluso de lo que piensan y sienten también y hacen los gobernantes y los poderosos o cualquier otra persona. Proverbios 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en las manos de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Ya ven cómo Dios tiene el control de los gobernantes aquí, de todo lo que ocurre. Ni Aspenaz ni Nabucodonosor pudieron hacer nada para cambiar el plan y la bendición de Dios tenía para la vida de Daniel. Pero ¿qué tuvo que hacer él? Mantenerse fiel. Porque no podemos esperar esta bendición si cedemos fácilmente. No, manteniéndote cueste lo que cueste. En el servicio, a veces te van a incitar a pecar, a veces las situaciones, los caracteres chocan. Tenemos que permanecer fieles a Dios, respondiendo como Dios nos manda, porque somos humanos, somos pecadores y nos defraudamos y nos lastimamos. Todos. El único que fue perfecto es Cristo. El único que nunca te va a fallar es Cristo. Pero nosotros sí, hasta la menos persona que puedas pensar puede hacerte daño, puede lastimarte. ¿Y cómo tienes que reaccionar? Así. La respuesta favorable dada a Daniel es un ejemplo de la promesa de Dios que se halla en otro proverbio, Proverbios 16:7. Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables, aún ¿Ya ven? Cuando tú andas en integridad, cuando tú realmente eres fiel a Dios, aún sus enemigos vas a estar en paz con él, dice Proverbios. A veces puede que no, acuérdense que Proverbios no son mandatos, no son mandamientos, sino son consejos. Es lo que ocurre por regular, pero no siempre es así. Por eso la Biblia dice, mientras dependa de ti, también con todos. La misma clase de protección sobrenatural no es garantizada a nosotros, obviamente. Si somos firmemente obedientes e invariablemente en nuestro andar con el Señor, pues a veces nos puede ir mal. Pero eso solamente Dios lo decide, ¿no? Desgraciadamente, muchos de nosotros como creyentes nos preocupamos por lo que dirá o hará la gente si permanecemos firmes en nuestras convicciones piadosas. Y eso no es lo que nos debería estar preocupando. Y a veces eso hace que acabemos comprometiendo nuestro testimonio y perdiendo como castigo la protección del Señor. Hay que cuidar. Una vez que empezamos a andar por la senda del compromiso,
Sabemos que vamos a enfrentar tentaciones. Satanás, el mundo, nuestra carne va a querer comprometer nuestros principios más importantes. Como dije hace rato, tú te quieres comprometer verdaderamente con Dios, con la palabra, todo, el mundo no te va a dejar. Satanás no te va a dejar. Y tú tienes que tener bien firme tu convicción para tener discernimiento, como ya les he estado diciendo, y decir, no. Detecto cuando me quieren alejar de Dios. Detecto cuando el mundo me quiere arrastrar y no lo voy a permitir. Porque tengo que ser fiel a Dios. Y es mejor mantenernos firmes desde el comienzo, a pesar de que las circunstancias se agranden y temores momentáneos que nos puedan llegar. Una espiral descendiente de las concesiones, si hacemos eso, hacemos concesiones de nuestra fe, de nuestro compromiso con Dios, nos puede llevar a olvidar que Dios es fiel a nosotros. Porque tienes que conocer al fiel, a la fidelidad de Dios aquí en la palabra. Y tienes que recordar todo el tiempo de eso. Salmo 106, 45, 46, ya terminamos. Ese no los di a nadie, pero dice, Salmo 106, 45, dice así. Y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Eso es lo que dice el Salmo 106, 45. Porque ellos, en vez de ser fieles, andaban mal y les había juicio, y luego Dios se acordaba de sus misericordias, porque Dios es así, gracias a sus misericordias. Luego dice, hizo asimismo que tuviese de ellos misericordia a todos los que tenían cautivos, allá con José y con Moisés, cuando estaban esclavizados. Génesis 39, 1, 4. ¿Ese sí lo di? Sí. Ya nada más leemos este y otro y ya acabamos. Génesis 39, 1, 4. Llevado pues José a Egipto, por oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia delante de sus ojos, le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Pero ¿cómo era José, hermanos? José era como Daniel. Era un hombre íntegro, un hombre obediente, un hombre que confiaba en Dios. Lo ven de sus hermanos. En ese momento él confiaba en Dios. No creo que supiera el futuro y saber a dónde iba a ir y qué le iba a pasar. Iba a caer en la cárcel, le iban a acusar de que se iba a meter con la esposa de Potifar. Él no sabía nada de eso. Sin embargo, ¿qué dice? Lo que ustedes hicieron para mal, Dios lo encaminó a bien. Eso lo entendió después, de que vivió todo eso. Pero él permanecía sometido a Dios y obedeciendo a Dios aún en medio de esa dificultad, esperando en el momento en que Dios quisiera hacerlo. Porque eso que leyeron no ocurrió de la noche a la mañana. Primero tuvo que pasar su desierto, por decirlo así, su éxodo. Pero como Dios vio su fidelidad, Dios siempre interviene en el momento preciso, no llega tarde ni después. Si tú estás en una situación, no llegas a estar en una situación donde estás así, tienes que esperar en Dios, porque nosotros queremos rápido, que rápido el Señor nos saque y que rápido el Señor nos exalte. No lo va a hacer si no te has humillado a Él. O sea, si no te has sometido y no estás en confianza con Él, dependiendo de Él, no pidiéndole que te saque de ahí, sino cuando tú quieras, Señor, cuando tú creas que estoy listo. Porque Él te está bendiciendo a través de eso, te va a bendecir a través de eso. Porque a través del sufrimiento también es una bendición. Siempre lo vemos humanamente hablando como un castigo, como te está Dios perfeccionando tu fe, lo que te está llevando a la madurez.
Y entonces aquí lo vemos, y también lo vemos allá con Moisés. Hebreos 11, 23, 29. Hebreos 11, 23, 29. Por la fe Moisés cuando por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de la escogiendo antes que ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Fíjense, y cómo vio Moisés también, un hombre fiel a Dios, un hombre que confió en Dios, un hombre no perfecto como todos, ¿verdad? Pero que se mantuvo fiel a Dios. Esto nos lleva a darnos cuenta que las circunstancias de las personas son culpables de nuestro pecado, porque siempre buscamos pretexto. Es que soy así, es que me porté así, es que cedí mis convicciones y pequé porque esto y por esto, y que me presionaron, me manipularon y siempre buscamos echar la culpa. Pero aquí vemos que las circunstancias no lo son. Ni con Daniel, que estaba en unas circunstancias terribles, ni en Génesis con José, que también vivió unas circunstancias feas, ni Moisés, y no se diga Jesús, cuando permaneció fiel en el desierto. En contraste con Adán y Eva, que estaban en el paraíso, tenían lo mejor y pecaron. O sea que no busquemos pretextos, hay que sernos responsables de nuestro pecado. Así lo vemos aquí. Ellos aprendieron a vivir sin claudicar en sus convicciones en medio de las adversidades, porque sabían que Dios los protegería y prosperaría. Y no lo vieron en el momento, ¿verdad? Tú en la iglesia, con tus hermanos, en tu casa, ves alguna situación con tu familia, tu mamá, tus hijos, lo que sea, tú tienes que permanecer firme en tu integridad. No importa lo que te hagan, no importa lo que te digan, no importa. Tú te tienes que acordar de esto. Y permanecer fiel a Dios, glorificando a Dios, para que tu corazón esté entonado con Dios, esperando que en algún momento Él va a intervenir. Pero no sabes en qué momento. Será en su kairos de Él, que es el tiempo de Dios. El cronos es el tiempo de nosotros. Y a veces queremos que sea nuestro tiempo. No va a ser en tu cronos. Confía en Él nada más. La frase repetida a veces en la escritura es: confía en mí. Mi gracia es suficiente, ¿no es cierto? Es lo que dice. Pero si tienes otra perspectiva, pues vas a sufrir. Y si lo haces como estamos viendo, vas a vivir con paz y con gozo y con contentamiento a pesar de la circunstancia. Si Dios quiere que tú seas elevado a una posición elevada en la sociedad, en tu trabajo, en la iglesia, en cualquier situación, Él lo va a hacer. Porque no se trata de los hombres. No es lo que el hombre decida. Es lo que Dios quiere hacer contigo. Pero si no lo ha hecho ahorita, es porque no estás preparado. No estoy preparado. Él te tiene que preparar. Y tú tienes que mantener mostrando esa humildad y ese sometimiento a Él. Porque Él no usa personas orgullosas. Siempre usa personas humildes, que dependen de Él para siempre. Porque a veces tendemos a desesperarnos. ¿Por qué? Yo quiero estar ahí, yo llevo más tiempo. ¿Y por qué a mí no? ¿Y por qué esto? Y nada más estamos perdiendo el tiempo en eso. Así como te va a usar, nunca te va a utilizar así. Tu corazón está lleno de pecaminosidades. ¿Cómo? Si Él lo decide, lo hará en su tiempo. Pero no se lo alargues más tú, porque de acuerdo a tu conducta, puedes postergarlo más. Como pasó con los israelitas cuando iban a entrar a la tierra prometida, que estaba ya ahí cerquita, y por su rebeldía, y órale, regrésense, y otros 40 años más para que se les quite. Y eso a veces te puede pasar a ti, porque no tenemos esta perspectiva. La responsabilidad de nosotros, ¿cuál es? Obedecer la palabra,
y vivir con integridad. Eso es lo que te debes de ocupar. Lo demás no importa, está en su control. Aquí vamos a terminar. El siguiente estudio va a ser una persistencia irreductible. Vamos a seguir hablando de Daniel. Una persistencia irreductible. Entonces hay que confiar en Dios con hechos, no nada más con palabras. Él tiene todo bajo control y tú nada más enfócate enfocarme yo a permanecer fiel a Él. En tu trabajo, en la escuela, en tu casa, pase lo que pase, hacer un compromiso verdadero con Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de seguir aprendiendo tu palabra. Ay, te pedimos para que nos sigas siendo hacedores de todo esto y que nos ayudes a permanecer íntegros. Tú nos conoces, sabes nuestras debilidades. Líbranos de tentaciones, de mal que tú sabes que cedemos. Tú sabes que nosotros solos no podemos hacer absolutamente nada. Por eso es que siempre tenemos que pedir cada día, dame sabiduría para actuar, para responder con integridad ante cualquier circunstancia que se me presente en esta vida, y que siempre tu prioridad seas tú. Los compromisos que tenga contigo no hay manera de moverlos. A veces pudiera ser por alguna ocasión excepcional fuera de nuestro control, pero si ya es muy seguido y cada rato ahí hay problemas, ayúdanos a ver eso, a tener discernimiento en eso, y que siempre tú seas nuestra prioridad para vivir en integridad y poder seguir el ejemplo de Daniel, de José, de Moisés, de Pablo, aquellos que especialmente Pablo, que imitaba a Jesucristo, porque ese es nuestro ejemplo mucho más grande de todos. Gracias te damos por eso, Padre, y te pedimos todo esto en Cristo nuestro Señor.